Continuamos con el tercer bloque de La Voz del Cóndor Malvinense y bueno, nuestros amigos están con compromisos en otras localidades vecinas, así que están partiendo. Tenemos en espera también a Julio Oreste Martino desde Barcelona. De Radio Así es. De Barcelona, España. Bueno, doctora Carlos, agradecido por estar. La radio a disposición, como hacemos siempre, y espero que nos visiten más seguido. Bueno, Carlos ya ha sido... Sí. Agradezco, pues, mi primera visita, agradezco, me sentí muy cómoda, espero haber sido útil, y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Siempre que nos pueda esclarecer, nos quedaron muchas preguntas y a los oyentes lo mismo, porque todas estas cosas... ¿Dónde dirigirse lo más rápido posible? Si hay centros de ayuda instantáneos, si hay contención de familiares, hay muchas preguntas que quedaron, digamos, en el tintero. Da para muy largo, pero da para se muy puede largo, preparar. Sí, como... Bueno, lo comprometemos acá, Carlos Carrizo. De una qué hacer de entrada y después cómo se sigue, porque esto lamentablemente, yo cada vez que abro el Facebook veo casi interminables para las familias. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se sigue? ¿Cuándo hay que empezar? Yo diría empezar en el mismo instante que te diste cuenta, no postergar. Y bueno, ¿cómo se empieza? ¿Dónde se empieza? Tener ¿Cómo se sigue? conciencia de algo que me faltó agregar, que ahora los medios de captación son mucho más sofisticados que antes, y uno son las redes sociales. Porque el caso de Joana de Moreno, que apareció por suerte, fue captada por un señor del circuito de 60 años que hacía 2 meses que ya venía contactándose por el chat y el Facebook con ella, que tiene 18, aunque tiene un problemita de retraso mental, como si fuera un muchacho de 20 años. Claro. Entonces, a los que son papás, prestar atención también con quién se vincula, mi hijo o mi hija, porque los medios son más sofisticados. Son más sofisticados y además también buscan también chicas que tengan problemas de familia o que estén solas, que a veces no tengan nadie, porque ellos, claro, lo calculan muy bien, quién es más fácil que no reclamen por ella. Muchas veces los ofrecimientos claro, de empleo, exacto. Y que vayan a una entrevista y una entrevista la gente no sospecha y resulta que la entrevista y pero vamos a sacar unas fotos y ya bueno ahí empieza a hablar. Bueno, eso era lo que quería agregar, ¿no? Que cerramos más los ojos, que prestemos más atención. Claro, así es. Bueno, gracias. Gracias, doctora Boto, Carlos Bozo de la casa, y espero que la doctora pase también a ser de la casa acá. Y realmente las puertas abiertas a la radio y del movimiento de saber que la doctora va a tener una tarea demasiado agitada en Moreno y fuera de Moreno por el contacto que tenemos de compañeras posiblemente Paz, en Luján, General Rodríguez, Merlo. Y bueno, el fuerte va a estar en Moreno y debuta con causas muy pesadas, por supuesto que las traía de antes ya, ¿no? De otros lados, pero en Moreno causas pesadas y sentidas como la del Policía Federal argentino Fortunato Sánchez, que lo valieron el 31 de mayo del 2002 en Moreno, en Brasil y Honduras, ahí en el barrio Jardines 2 de Moreno. A los 10 días, el 10 de junio falleció. Bueno, usted estuvo acompañando a la gente, a la viuda, a la familia. Y cuando bueno, estaba vivo pude hablar con él, lamentablemente estaba en toda su conciencia y a las pocas horas después falleció, pues estaba perforado con las hazañas con que se fue tratando. Claro, 5 impactos de bala, esas balas preparadas para matar, como dijo el médico en su momento, excepcional del 2006 en el Tribunal 1 de Mercedes, la condena perfecta, fue el primer caso de crimen de causa en ese tribunal, perpetua, fueron a la Cámara de Casación los verdaderos asesinos, se vuelve a ratificar la condena, o sea, no le dan lugar, y ahora la doctora Patricia Boto está llevando a la particular damnificada a las causas legales, a la patrocina. Bueno, estamos más tranquilas, más contentas hasta de ella, porque hay un abogado que va acompañando, ¿no? Que no es poco.
Tuvimos el caso del director de escuela asesinado por haber denunciado dentro de la escuela que se vendía droga. Toda gente cercana, gente... Por eso, bueno, Carlos, es largo ya lo hemos y vamos a seguir en esta lucha. Así que gracias a los dos, gracias Carlos como siempre. Y bueno, sé que los jueves también estás con un programa de radio que he salido varias veces allá en la zona y muy escuchado. Así que vos sos periodista también. En el Confer los dieron una grata noticia la semana pasada, me la transmite Juan José Verán, que conduce, ya vamos para 18 años en el programa de él, Mano a Mano con el Pueblo. Va primero en audiencia en el orden local, en la franja de 10 a 12, ahora estamos con una hora más de 9 a 12, bien, que podría ser muy interesante y con mucho acercamiento a la gente. Lo que me corresponde a mí, la parte de la inseguridad, asesorando a la gente, acompañándola, se van sumando y entonces el equipo se hace mucho más grande y más tranquilo para nosotros porque somos más tirando el carro que vamos en busca de la liberación, principalmente de la familia. La liberación de la década ganada para la mafia. Claro, la década la ganó la mafia, tiene razón esta señora. Coincide la mayoría de la gente en los llamados de eso, el pueblo argentino sufriente. Me tocó estar en 2011 en lo que es Santiago del Estero, fui por 4 días, fuimos a llevar ayuda y me quedé un mes. Lo que vi fue tremendo. Y lo sacaba a Buenos Aires, y lo he transmitido con Guille Comodoro, con otra radio, con Eduardo Pierce. Bueno, hoy la situación está mucho peor. Evidentemente, bueno, dejamos algo para el próximo programa. Sí, acá hay siempre. Gracias. Bueno, gracias muchas gracias. Yo pongo una cuña y ya así pueden despedirse. La Fundación Favaloro recibe donaciones de particulares y empresas que se destinan a la compra de equipamiento, así como también a la educación de la comunidad, mediante charlas informativas sobre medidas de prevención, gratuitas y abiertas al público. No te olvides del Dr. René Favaloro. Colabora con la Fundación Favaloro. Llama ahora al 4378-1200, 4378-1300 o 4378-1400. Si nos das una mano, nos das tu corazón. Fundación Favaloro, siempre con vos. Fundación Favaloro. Bueno, continuamos con La Voz del Cóndor Malvinense. Hicimos esta pequeña cuña porque se estaban despidiendo a nuestros amigos y ya tenemos en línea desde Barcelona a nuestro corresponsal, el director de Radio Hispanoamérica, don Julio Orestes Martino. Buenas tardes, don Julio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, María Lelia, un gusto saludarla a usted, al vicecomodoro Richardelli y a todos los oyentes de La Voz del Cóndor Malvinense. ¿Qué tal, Julio? También está en los estudios Silvia Susana, que te saluda. Y hoy Ramón Quiroz también. Ramón Quiroz. A todo el elenco. Un saludo entonces también para Silvia y Susana, como siempre un gusto también estar con ellos. Bueno, Julio, perdón un poco la demora, estamos esperando, todavía no ha llegado el padre José Antonio, pero vamos un poco a empezar el reportaje o las informaciones, novedades que tengas tú de allá de España y de Europa, ¿no? Bueno, hoy es un día particularmente triste. Yo seguro que ahí ya llegó la noticia que hoy en la mañana de acá de España, en Madrid, falleció el hermano Miguel Pajares, que había sido evacuado de Liberia hace unos días, contagiado de ébola, ¿verdad? El padre, el sacerdote, sí. Sí, hermano de la Orden de Hospitalaria de San Juan de Dios. Ajá. Esto me trae a mí muchas reflexiones y muchas informaciones vinculadas a este caso. En primer lugar, la crueldad de esta enfermedad a la cual el mundo occidental no le presta atención, ahora sí, o que se alarmaron, pero mientras morían unos negritos ahí en el triángulo más pobre de África, nadie le prestaba atención. Sin embargo, ya llevan 1.300 muertos el ébola en estos meses,
¿Quién va a 1848 prestarle infectados. atención a lo que pasa en la bahía de Guinea o en... No. No, Nada, adelante, ¿verdad? Julio, no, estaba haciendo ahí una reflexión como diciendo que nadie le presta atención, total son africanos. Eso. Seguía adelante, sí, sí. Ahora, hace 2 días, la Organización Mundial de la Salud decidió que ahora sí que el ébola es una emergencia internacional. Ese triángulo de pobreza terrible que es Liberia, Guinea y Sierra Leona es el centro del foco, aunque hay también casos en Nigeria. El caso del padre Miguel Pajares a mí me trae muchas reflexiones. La primera reflexión que yo quisiera compartir con ustedes es que como católicos y cristianos sabemos que no hay mayor muestra de amor que morir por los demás, y el padre Miguel Pajares murió por los demás, por los más desamparados, por los más desheredados. En ese hospital que mantiene la Orden de San Juan de Dios en las afueras de Monrovia, el San José, el Hospital Católico San José de Monrovia, había 13 integrantes del personal médico y de enfermería, más una no sé si se me escucha bien. Perfecto, yo acá está saliendo perfecto, Julio. No sé. Bueno, quería seguir redondeando un poco cuál es la situación en ese hospital, ahí en Liberia, en Monrovia, en las afueras. Sí, sí. Ahí había un grupo de monjitas, de misioneras de la Inmaculada Concepción. Ajá. Estaba el padre Pajares, el padre Patrick Nesambe, los 13 miembros del personal médico ya no quisieron ir más por miedo al contagio. Sí, Los sí. enfermos eran atendidos exclusivamente con paracetamol porque no tienen nada, no hay nada con que tratarlos. Sí. Solo este amor inclaudicable de estas monjas y estos hermanos. Las 2 monjitas que quedaron en Liberia que no quiso traer el gobierno español, que no las quiso traer porque dijo que no eran españolas, Patricia Melgar, guineana, Paciencia Melgar, guineana, y Chantal Pascalín, congoleña. Ella murió, Chantal murió ayer. El hermano Patrick Nesambe murió el viernes antepenúltimo. El hermano Pajares murió hoy en la mañana. Y esto sabe que me trae a colación cómo es primera plana cada vez que se levanta una infamia contra la Iglesia Católica, y nunca es primera plana las misiones de la Iglesia Católica en todas partes del mundo, donde hermanos y hermanas, sacerdotes, monjitas se están jugando la vida para atender a los más olvidados, a los desamparados. Muy buena de las reflexión. Muy buena reflexión, es así, Julio. Cuando hay un mal sacerdote, ¿no es cierto?, o monja, recorre el mundo, se ensaña, y los millones de sacerdotes, monjas o lo que han adoptado el estado, digamos, de vivir, ¿no es cierto?, de acuerdo a los valores cristianos y demás, eso no es noticia. Y cuando dan la vida, como bien ha dicho, que es la mayor, digamos, el mayor tesoro que puede tener uno es dar la vida por el hermano, por el prójimo, ¿no es cierto? Y justamente son los únicos ejemplos que han dado la vida. Así que tenés muchísima razón en eso, Julio. Así que avalo completamente, ¿no?, todo eso. Adelante. Es muy triste. Es muy triste aquí en la tierra lo que pasa con nosotros y con esta gente que se va. Yo creo que hay fiesta en el cielo cuando llegan estas almas buenas allá arriba, ¿verdad? Tal cual. Fíjese que esto que sucedió y está sucediendo, que ahora resulta que sí es foco de la atención internacional, no sea cosa que el ébola nos vaya a venir acá a Europa y nos vaya a llegar a América, ¿verdad? Mientras está ahí en Guinea, bueno, que se encarguen las misiones de atenderlo, con lo que pueden y con lo que tienen, ¿verdad? Hay una serie de extractos de cartas que han sido publicadas hoy del padre Pajares. Son muy breves reflexiones en estos últimos días, cuando le empezó la enfermedad, cuando el ébola ya arreció, que me gustaría compartir con ustedes
para reflejar lo que era el alma de este buen hombre, de este cristiano, de este católico, de este sacerdote católico. Y después quiero hacer referencia a dos personajes a los cuales también les quiero dedicar un espacio. Pero primero vayamos con estas cartas. En una del 10 de julio escribía el padre Pajares: por culpa del ébola una señora falleció hace 3 días y ha dado positivo. En su estancia pasaron al menos 13 personas. Aunque todas o casi iban protegidas con blusa, guantes, tienen miedo y quieren dejar de trabajar. Están en su casa en cuarentena. Lo que más urge ante esta peste es material protector para el personal. El gobierno no da nada, como siempre, bla, bla, bla. Te lo escribo para que veas si alguien lo puede mandar gratis. Y si tuviera que ser hasta Ghana por Iberia, si ves que te supera y no puedes hacer nada, no te preocupes, pero dime algo. El día 12 de julio, más acá, decía: tenemos muchos problemas. Han fallecido 2 personas y 13 de nuestro personal se niegan a venir a trabajar. Quieren quedarse en cuarentena. Yo voy cada día y los saludo a todos los enfermos. Me meten miedo, la muerte ronda. Se sospecha de más casos de ébola. Esperamos resultados. Es penoso, pero hay que estar. Lo comparo a la guerra, aunque esto es más peligroso. El enemigo está en casa. Estamos encomendados a Dios, que Él haga su parte, y nosotros a sus órdenes. El mismo día seguía escribiendo: seguimos en la lucha sin parar, buscando soluciones, todas de prevención. No hay tratamiento para nada. Cada día más decepciones del personal, médicos, enfermeros, colaboradores ya no quieren venir por la falta de medios, por el miedo. El día 14 de julio, por fin, dice, puedo brindaros una realidad que nos viene preocupando desde hace meses y que cada día tocamos o evitamos tocarla. La epidemia de ébola. Os parecerá mentira, pero nos falta lo más elemental para prevención: guantes, vestidos aislantes, máscaras, desinfectantes, dado que no hay tratamiento específico para el ébola. El mismo problema lo está sufriendo otro hospital de Sierra Leona. La campaña es común. Me gustaría daros mejores noticias. No os asusto con casos alarmantes. Prefiero que la esperanza sea nuestro objetivo. Un abrazo fuerte, aunque aquí están prohibidos por la enfermedad. Y finalmente la última, que terminaba así: os comparto nuestro sufrimiento que no acaba. Espero vuestra oración. Pidió por favor que lo evacuaran con las monjitas. No quisieron. Qué admirable, Julio, lo que está relatando. Admirable porque en un mundo tan desacralizado, en un mundo deshumanizado, en un mundo en la cual el valor se mide por las cosas materiales, sobre todo el dinero, en un mundo donde, digamos, el desproveerse de uno mismo para sabiendo que puede contagiarse, ¿no? Y escribir esto que ha escrito el extinto sacerdote, realmente no solamente es para reflexionar, sino es para entristecer y para ver lo que estaba pidiendo: guantes, desinfectantes, pero elemental, ¿no es cierto? No están pidiendo equipos sanitarios sofisticados de evacuación o de cuarentena, no, están pidiendo lo elemental. A veces parecería así como hay duda de cómo empiezan todas estas epidemias, pues tenemos grandes dudas, ¿no? Por el otro lado, parecería que existe un poco la consigna de que es una forma para muchos de estos personajes siniestros de eliminación de población. Sí, así es, dice Comodoro. Usted sabe que de los 5, 3 monjitas y 2 hermanos que estaban en el hospital de San José, ahí en las afueras de Monrovia, bueno, el padre Pajares falleció y el padre Nazambe falleció hace 2 viernes. La monjita
Chantal falleció ayer. La hermana Julia fue repatriada porque era española de origen guineano y parece que no está contagiada, y quedó solita ya la monjita Paciencia Melgar. El personal de la Fuerza Aérea Española señaló que estaban con diarreas masivas y vómitos las dos monjitas. Una de ellas, repito, ya falleció ayer. No las quisieron traer hacia España porque Paciencia es guineana y Chantal es congoleña, entonces ya se quedaron solitas, pobrecitas. Ya está preparando la Orden de San Juan de Dios un envío de más personal, más misioneros, que partirán en breve en cuanto puedan sortear las trabas burocráticas que impiden la llegada fácil a este lugar del foco de infección. Y yo quiero recordar a dos personajes, dice Comodoro, que reflejan el lado opuesto a todo esto, lo contrario a todo esto que hemos relatado y que nos conmueve y nos admira. Uno de ellos es Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional de Francia, que algunos sectores nacionalistas en el mundo ven con esperanza y alegría que crezca electoralmente. Yo no puedo dejar de repetir lo que dijo hace un mes en un meeting en París. Dijo así, textual dijo, textual: el ébola puede solucionar el problema de la inmigración en 3 meses. Hay una explosión demográfica en el mundo y existe el riesgo de invasión. El reemplazo de la población está en camino. Eso dijo este miserable. Esto lo transmito para cualquiera que se quiera hacer ilusiones de que este movimiento francés puede centrar una esperanza de algo en cualquier clase de sentido. Hay muchos católicos que engañados adhieren al Frente Nacional de Francia. Yo no me cansaré de denunciar que los que esto dicen no son católicos, no son de mi iglesia católica. Yo con el padre Pajares me siento orgulloso de mi iglesia católica, me siento orgulloso de ser católico, me siento orgulloso de las misiones de nuestra iglesia en el mundo y de todo lo que hace, de nuestro papa, de nuestros sacerdotes. El otro personaje que no puedo dejar de olvidar en este momento es una señora periodista de New York Times que se llama Lewis Goldstein, que es la editora de religión de New York Times y que es la que ha estado promoviendo edición tras edición, semana tras semana, mes tras mes en los últimos años, una ola de infamia, calumnias y acusaciones para tratar de desprestigiar a la Iglesia Católica, pero que nunca ha tenido espacio en su periódico para hacer un reportaje sobre las misiones, sobre las monjitas, sobre este sacerdote, por ejemplo, Miguel Pajares, que lleva 57 años de su vida, 57 años de su vida en las misiones en África. No tuvieron tiempo de hacerle un reportaje. Todos los reportajes, todos los artículos, todos los análisis, todo lo que difundían, porque nacía del New York Times y se rebotaba en todos los medios del mundo, parecía como una epidemia peor que la del ébola. Noticias de casos de hace 40 años aparecían como titulares de portada de hechos acaecidos recién. Entonces lo tomaba el New York Times, lo largaba la Goldstein, y lo tomaba CNN, la BBC, y todos los cretinos útiles que mal usan la prensa en el mundo para atacar a nuestra iglesia. Pero esto... Sí. Adelante. Estamos escuchando atentamente. Mi reflexión es esto. Mi reflexión final es esta, sobre este caso, ¿no? Los católicos tenemos que estar orgullosos de nuestra iglesia. No debemos dejar bajo ningún concepto que nos hagan titubear o dudar de lo nuestro. Yo lo único que siento es no tener el valor y el desprendimiento de estar donde estaba este hermano. A veces el egoísmo, las razones familiares, no nos hace entregarnos más de lo que debiéramos. Y trataremos, como deben hacer todos los que llevamos esta fe dentro, hacer el bien en la medida de lo posible, en donde podamos y en el entorno que podamos. El padre Pajares murió como Cristo, por amor a los demás. Sí. Es una muerte
que no hay mejor muerte que esta. Tristeza para los que quedamos, ¿verdad? Alegría en el cielo, porque seguro que ya Él está ahí. Así es. Quería agregar algo más. Usted, don Julio, dice tenemos que defender a la iglesia. Usted no tiene idea, y esto voy a contar una experiencia personal y creo que a Horacio también le ha pasado. Lo que tenemos que pelear en las redes sociales, en Facebook, para que algunos grupos pseudo católicos, porque para mí no son católicos, Y pseudo nacionalistas. y pseudo nacionalistas también, como el caso que usted mencionó de Le Pen, que ha dicho esa barbaridad, atacan sin piedad y de una manera tan feroz al Papa Francisco, incluso gente que es de su misma orden, de los jesuitas, que lo atacan de una manera pero virulenta, espantosa, y hemos tenido que sacar en Facebook más de una vez, tanto yo, tanto Horacio y otra gente, porque no somos los únicos, decir, basta, el que ataca al Papa Francisco deja de ser amigo en Facebook, les pedimos que no nos sigan porque nosotros no vamos a permitir que se ensucie el buen nombre y honor y la bonomía y la buena intención y la validez de su pontificado, porque hay algunos que realmente me da mucha pena, porque yo tenía el caso de un periodista mexicano muy destacado, un hombre de la Iglesia Católica, laico consagrado, con premios nacionales de periodismo en México y todo, que lo ataca sin piedad en Twitter. Y lo tuve que bajar de mis amigos. Me dolió en el alma, pero lo ataca sin piedad, llegando a decir que es apócrifo el pontificado. ¿Por qué? Porque dice que Benedicto XVI renunció bajo presión. El Papa Emérito, ya no en una, sino en varias oportunidades, ha dicho que a nadie lo obligó y que él renunció por propia voluntad. Caso como ese. Después están los que lo atacan porque es demasiado sencillo, porque nos lleva la mitra, porque nos lleva la capa, porque nos lleva esto. La verdad que a veces los propios enemigos los tenemos adentro. Y segundo, quisiera también hacer una recomendación que está circulando mucho y me consta que sirve, es efectiva. Es un poderoso antiviral. Es de tipo homeopático porque se saca de un mineral, que es la plata coloidal. Sirve como preventivo. Se puede comprar en cualquier droguería o incluso se venden los electrodos con que uno se pone dentro de un vaso o de un recipiente. El electrodo se le pasa la corriente durante 20 minutos, media hora y se obtiene hasta medio litro de plata coloidal. Así que es un buen preventivo y, por supuesto, no sale a la luz porque las grandes industrias farmacéuticas tienen sus intereses. Y también los grandes grupos de poder porque, bueno, estas pestes, estas enfermedades tan mortales, tan terribles, les sirven a sus propósitos de reducir población. Sobre todo en los continentes donde parece que la gente sobra. Eso es lo que tenía para decir. Pues mire... ha de saber que eso que sucede en sus redes también sucede por las redes de por acá, hay grupúsculos, sí. Grupúsculos que quieren dañar a la iglesia y la tratan de dañar desde adentro. Eso no es nuevo. Exacto. Y no pasa en este siglo nada más. La iglesia ha sido atacada por todos los medios posibles. Ha sido infiltrada incluso. Ha sido infiltrada. Y el Papa es el jefe de la iglesia. No hay posibilidades de llegar al papado sin la bendición de Dios. Y el que no obedece al Papa está fuera de la iglesia, nada más. Bueno, en más de una oportunidad he dicho, ¿por qué no apostatan y se van? Vayan a otra religión, vayan o formen su propio culto, no sé, si no les gusta. Y atacan, hemos tenido aquí mismo en la radio gente que le hemos tenido que frenar. No, acá del Papa no se habla mal. Ay, ¿pero por qué? Pero porque estoy enojado porque recibió a los judíos. ¿Y qué querés, que les pegue? ¿Cuál sería un papa bueno? ¿El que le pega? La sabiduría y la información necesaria, que no las tenemos los demás, para hacer lo que considere más apropiado. Y que acertado precisamente fue haberlo recibido en aquella ocasión cuando plantó el olivo
como pareciendo prevenir lo que desgraciadamente después pasó, Así es. ¿verdad? Y la voz desesperada del Papa pidiendo que cesara el fuego, permanentemente. El Papa está por encima de nuestras críticas, los que lo hagan están fuera de la iglesia, es sencillo, esto no tiene más vuelta, o sea, que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, pero que lo hagan de afuera. Claro, porque... Que vayan con Lewis Goldstein y hagan un artículo sobre el Papa, ¿no? O que se, no sé, hay muchos canales, como usted decía, y hay muchos más incluso que no dijo, y uno por cortesía y por buena educación tampoco lo va a decir. Pero mire, no le demos a esto más importancia de lo que vale la pena, porque tienen que son grupúsculos, Sí, son grupúsculos, Son pero 3 o 4. no, pero es que a veces a mí lo que personalmente me preocupa, que terminan contagiando a la gente, porque machacan con una persistencia que deberíamos imitar nosotros de este lado, esa persistencia, porque termina mucha gente diciendo, ay, ¿por qué no ves? Incluso lo trasladan a la política, enojados porque el Papa recibe mucho a la presidenta de Argentina, ha recibido 2 o 3 veces, creo. Ah, ¿por qué recibió a Milagro Sala, una cuestionada dirigente indígena bastante violenta que está por acá, por el norte de Argentina? Y después... El Papa recibe a todo el que él considere que necesite. Mire si nos va a consultar a nosotros quién puede recibir. Claro, yo creo... El Papa recibe a todo el mundo, que tiene un significado en su visita por alguna razón. Nos guste o nos duela, desde nuestra óptica, a mí me duele mucho por los argentinos que tengan la presidencia que tienen. Claro. Pero es la presidenta de Argentina. Por supuesto. Es la única interlocutora institucional con la cual puede hablar el Papa en Argentina. ¿Con quién Es va a una hablar? visita de Estado y bueno, en el protocolo no hay amigos. Quienes han estudiado la ciencia del protocolo saben que en protocolo no hay amigos. El protocolo es... Pero yo pienso, mire, María Lelia, pienso que es un error pretender justificar las acciones del Papa. No, O sea, no. discúlpeme, yo entiendo lo que usted me quiere decir, pero yo creo que es un error pretender justificar, decir, bueno, pero la recibe por esto, la recibe... Yo creo que, entonces imagínense, la cadena de papas que tuvieron que dialogar con personajes detestables. Detestable, realmente, sí. ¿Y qué otra opción tenían? No les quedaba más remedio. De hecho, el Papa Juan Pablo II visitó a quien fue su el que le disparó y casi lo mata. Y lo visitó, lo perdonó y está la foto porque la publiqué en Facebook para que la gente tenga memoria, pues parece que la memoria es muy frágil, donde están los dos abrazados. Mire, vivimos una época donde se siembra el odio, se siembra la infamia, se adultera la verdad, se tergiversan los hechos. Hay que estar calmados, destacar estas cosas. Esta orden hospitalaria de San Juan de Dios es parte de nuestra Iglesia Católica, obedece a sus jerarquías y a nuestro Papa, como muchas órdenes más. Los demás están fuera, no hacen nada. ¿Qué hacen? Claro, Silvia le quería decir algo. No, que una cosa es, aclaremos, que el Papa Juan Pablo II lo perdona, pero las instituciones italianas no. No, él siguió preso. Sí. O sea, aclaremos. Son cosas distintas. Claro. Distintas, nada que ver, porque el delito estaba y no es perdonable, digamos. Mira, Julio, lo que estaban hablando recién y que también puntualizaba María Lelia, con respecto a estos, digamos, llamémosle católicos y hasta nacionalistas que viven criticando las actitudes del Papa Francisco. Ayer, me mandan también un correo en la cual, por estos grupos fundamentalistas, ¿no es cierto?, islámicos, en la cual también le pegan al Papa, ¿no es cierto? O sea, está para el cachetazo, venga por donde venga. Entonces, pero es lógico todo esto, dice Comodoro, no nos amurdemos ni nos angustiemos, esto es lógico, es mucho más fuerte y firme la figura del Papa, lo que el Papa está haciendo. Vio que el otro día fue y comió en el comedor con los trabajadores del Vaticano. A mí eso me llena de gratificación. También lo criticaron por eso, porque también, como entonces, él. Entonces ayer le puse como, termínenla y puse que
dejen de jugar a ser el Papa Francisco y de juzgarlo. ¿Por qué no se dedican con más humildad al apostolado, la evangelización y fundamentalmente a la oración? Exacto, ¿No es cierto? exacto. En su designación del Papa intervino Dios a través del Espíritu Santo. ¿O acaso puse el mundo actual es obra del Papa Francisco o del demonio actuando hace siglos en romper sobre todo la unidad cristiana, usando la mentira, el engaño, el odio, la corrupción, Exacto. la perversión, la inmoralidad y aquello que destruye desde el corazón y la mente al hombre? Por eso las estrategias divinas le puse, solo le corresponden saberla a Dios. Por último, el movimiento fundamentalista islámico, ¿y cuánta organización fundamentalista exista de izquierda, de derecha o de centro, es creación de los servicios de inteligencia de Gran Bretaña y Estados Unidos para provocar terrorismo de bandera falsa, convenientemente adecuado a los objetivos del poder sinárquico mundial? El que pone al Papa Francisco de enemigo principal está haciendo el juego al verdadero enemigo. Yo creo que esto resume, o lo traté de resumir, para no entrar más en debates estériles. Sí, que se pongan a hacer algo útil, o sino que se pongan, que se partidicen. Y le voy a decir, hagamos una suposición que naturalmente no aceptamos bajo ningún concepto. Por esto que voy a decir es una suposición. Supongamos que ellos tienen razón, entonces que ya no hay esperanza, es lo que están sembrando, ¿verdad? Exacto. No hay esperanza, cada quien preocúpese de sí mismo, no hay de dónde agarrarse, ¿no? El diablo ganó, ¿eh? Exacto. Ya perdimos. Ese es el digo, mensaje que están transmitiendo. están jugando a favor del verdadero enemigo. Claro. Se está sembrando un derrotismo espiritual, que es un verdadero pecado lo que están haciendo. Grandísimo, es un pecado grandísimo, porque están desguarneciendo la fuente, tratando, porque no lo logran, tratando de desguarnecer la fuente de la fe de la gente. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Si la gente les hiciera caso que hay que irse más aún de las iglesias, hay que abandonar más aún nuestra fe, la práctica de la religión, todo es mentira, es un falso el que ocupa el papado. ¿Cuál es su opción? Su opción es esa. Porque ¿cómo combaten esto? Que son sede vacantistas, ¿verdad? Da vacante la sede vacantistas. Y hay algunos que son sede vacantistas y otros que se escudan diciendo no negamos la autoridad del Papa porque si no seríamos sede vacantista, pero no estamos de acuerdo con Bergoglio, o sea, con el Santo Padre Francisco. Entonces, a veces le digo, bueno, defínanse de qué lado están. Por otro lado, acá hay un periodista en la Argentina, lamentablemente muy conocido y bastante desagradable en todo sentido, que se llama Horacio Berbisky, que es uno de los que más lo ataca. Lógico. Lo ha hecho acusaciones e infamias. Bueno, él tiene un pasado como montonero, hay todo un historial ahí en su vida. María Lelia, vicecomodoro. Hoy, en estos momentos, estamos viviendo la época de más contradicción dialéctica de la historia de la humanidad. Permítanme. Sí. No funda mi filosofía ni mis creencias en la dialéctica. Lo menciono como fuente de inspiración de nuestro enemigo, el mal, en última instancia, el mal. Pero fíjense, hay una guerra dialéctica en cada estrato de la humanidad, de nuestra especie. En estos momentos hay una guerra civil dentro del Islam. Sí. Una guerra civil donde los sunitas más radicalizados, los que llevan adelante el salafismo, que es el vivir al estilo del siglo VIII como Mahoma, ¿verdad? De donde viene la Sunna, el estilo de vida de Mahoma, por eso son los sunitas, los sectores más radicalizados, digitalizados desde Arabia Saudita, desde Arabia Saudita, Sí. que son los que están atrás del Emirato, que en estos momentos se ha constituido en el norte de Irak y Siria, ¿verdad? Que están llevando adelante una guerra santa para establecer las leyes del Islam. Las leyes del Islam. Por eso están masacrando a los cristianos, a los que no se quieren convertir.
Claro. Ese grupo del sunismo más radical, está viviendo una guerra civil en su seno, con los chiitas, con los laicos, con los moderados. Claro. Fíjese, el rey de Marruecos hace 2 semanas sacó un decreto que prohíbe en las 46.000 mezquitas de Marruecos, fíjese que se dice rápido, como dicen acá, se dice 46.000 mezquitas que hay en Marruecos, prohíbe a los imanes y a los clérigos maometanos ahí en esas mezquitas lanzar fatuas políticas, es decir, meterse en política. Ya prohíbe terminantemente que desde las mezquitas se haga política. ¿Y por qué? Con razonable inteligencia, el rey de Marruecos sabe que toda acción política que proviene de las fatuas esas que levantan los grupos sunitas desde las mezquitas son con la intención de radicalizar y promover la guerra santa, la jihad. Así Ahí es. en Marruecos priva lo que se llama malequismo, que es una forma de interpretar el Islam de los sunitas mucho más moderada, y el rey de Marruecos está promoviendo que clérigos malequitas, marroquíes, empiecen a llegar a las distintas mezquitas de todo el norte y centro de África. Una acción pacífica, pero tratando de revertir el fenómeno de la radicalización y el fanatismo. Oiga decir que en Marruecos conviven armoniosamente los cristianos con los musulmanes, con los judíos y con cualquier religión, que todas las religiones son permitidas y que hay iglesias de culto católico en las principales ciudades de Marruecos que no tienen ningún problema para la práctica de la religión católica. Es decir, que no todos los musulmanes son malos. No todos los musulmanes son malos. Que no podemos emparejar todo por igual. Que acá hay una guerra civil, pero no hay solo una guerra civil en el Islam. Dentro del judaísmo hay una guerra civil. Exacto. Que no se expresa en combates, pero sí se expresa en dialéctica. Sí. De noche en Israel, durante los ataques genocidas del ejército israelí contra Palestina, que se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero a nadie están citando en los tribunales internacionales. Miles y miles de manifestantes israelíes salían a las calles a protestar contra eso. Acá no hay unanimidad de criterios en ninguna parte del mundo, de nadie con nadie. Estamos viviendo una constante transformación del mundo donde se van enfrentando en ese juego dialéctico, satánico, ¿verdad? De una pata en cada lugar, ¿verdad? Detrás de lo cual sabemos que está el conglomerado, ese conglomerado anglosajón y sionista, que está tratando de provocar los conflictos. Lo de Rusia, Vicecomodoro, Sí. sancionan a Rusia y ahora andan muertos de miedo porque Rusia les canceló la compra de alimentos y frutas. Sí. Y hay un drama, acá hay un drama, las entrevistas hoy a los agricultores aragoneses y catalanes, porque se les caen las ventas de frutos. 300 millones, más de 300 millones de euros de agroalimentos que exportaba habitualmente a Rusia, se le caen a España. Claro. Y entonces ahora, ¿qué decía los periodistas manipulados? Porque es una desgracia, también, ¿no? Que no podemos permitir que Putin se salga con la de él. Pero buscará quién fue el que empezó con las sanciones. Ay, sí, es cierto. Bueno, Don Julio, Julio, se nos corta el sistema, Se nos corta el lamentablemente. horario ya. Bueno. Haceme acordar que esto lo hablamos largo y tendido también, ¿no es cierto? Hay Porque mucho esto tema. merece un capítulo aparte, diría un escritor. Así que te agradezco y bueno, como siempre, esclareciendo, ¿no es cierto?, todos estos temas que no es común escucharlos y menos esclarecerlos. Y siempre las opiniones son interesadas y no solamente interesadas, son también opiniones dañinas, hechas con criterio de fomentar el odio, la violencia, etcétera, y el enfrentamiento, ¿no? Así que bueno, te agradezco, Julio, y si Dios quiere estaremos en el aire los próximos programas. Con mucho gusto, acá estamos
en la batalla diaria de este mundo tan confuso, pero nunca tenemos que marearnos, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuáles son nuestras creencias y nuestra fe? Que Dios los guarde y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.